Bien, en nombre de Dios y de la patria, vamos a dar inicio a la Comisión de Minería y Energía este lunes 27 de noviembre. Cuenta, señor secretario. Cuenta, señor presidente. Han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. De las asociaciones de pequeños mineros de la quinta región de Valparaíso, don Alfonso Saavedra López, del secretario del directorio de la Asociación Gremial Minera de Cabildo, con lo cual remite documento mediante el cual manifiestan su pleno apoyo a las modificaciones que presentó el Poder Ejecutivo a la Ley 21.420. Del director de Asuntos Públicos y Seguimiento Legislativo Regulatorio de EK, señor Felipe Barrueto, mediante la cual remite carta al gerente general del Metal, señor Eugenio Arteaga, con el objetivo de manifestar la preocupación sobre una futura investigación de dumping que incide de forma directa en la productividad del sector minero. Remito en minuta con antecedentes. Toda esta documentación está en vuestros correos, señorías. Gracias, señor secretario. Saludamos a la señora ministra de Minería, doña Aurora Williams, y a todos los invitados, tanto del Ministerio de Minería, Senagiomin, de Sonami, del Consejo de Mineros, de la Asociación de Peritos Mensuradores de Chile y de la Asociación Minera de Taltal y de la Asociación Minera de Illapel. Vamos a dar inicio en esta sesión al proyecto de ley que modifica disposiciones del Código de Minería, la ley número 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, la ley orgánica constitucional de concesiones mineras, la ley número 18.097 y el decreto ley número 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, boletín 15.510-08. Señora ministra, le ofrezco... Perdón, senadora Ensberger. Gracias, presidente. Yo, antes de la exposición de la ministra, me gustaría que aclaráramos algunos temas respecto a cómo vamos a tramitar este proyecto, presidente, porque se nos ha dicho que va a ser en forma express, que esto debería estar aprobado durante el mes de diciembre, puesto que la ley comienza a regir en enero. Yo estuve estudiando el proyecto fin de semana y creo que no es tan sencillo como para hacerlo en 2 sesiones o en forma express. Entonces, me gustaría aclarar la razón por la que debe aplicarse, o sea, debiéramos, si tenemos la decisión de legislar en esta materia, ¿por qué debiéramos aprobarlo a más tardar en el mes de diciembre? Porque entiendo que una de las razones que nos motivan a todos, ¿no es cierto?, es para ver el tema de las patentes de la pequeña minería. Sin embargo, efectivamente, la nueva ley comienza a regir en enero, pero tengo entendido que las patentes se pagan en marzo. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente de aprobar estas modificaciones en el mes de marzo y darnos un par de sesiones más para escuchar a los incumbentes, para escuchar a académicos o abogados y a todas las personas que quieren exponer sobre este tema y hacerlo responsablemente como lo hacemos siempre en esta comisión? Gracias, presidente. Ok. ¿Se ofrece la palabra? Senador Proden. Gracias, presidente. Sumarme a lo que plantea la señora Luz Ensberger. Este es un proyecto que tiene mucha inquietud en el mundo de la pequeña minería, sobre todo con algunas incorporaciones que se hicieron, como el hecho que sea, hoy se me fue la palabra, consanguíneo, gracias, ya, porque esta es una faena que no es típica de lo otro. Entonces la pregunta que me dicen ellos, ¿por qué nosotros no así la agricultura, la pequeña minería no? ¿Por qué así no el comercio? ¿Por qué así no otras actividades que puedan tener esa misma condicionante que nos están colocando nosotros hoy día? Si a eso consideramos que desde mi punto de vista y por lo que he recabado con ellos, que esto es una minería que básicamente se transmite de familia en familia, que no es que yo esté de repente en una plaza y digo mañana me voy a la minería, porque no se hace de esa manera, sino que hay una tradición, se va involucrando desde chico a las personas. Y eso obviamente discrimina de alguna manera con respecto a otras actividades que existen
y que podría de alguna manera crear un tema, no sé si de inconstitucionalidad, pero por lo menos de menoscabo a una actividad que es muy importante, al menos en las regiones nuestras. Y por eso me sumo a la palabra y creo que hay que hacerlo con tranquilidad. Yo sé que hay un tema de patente, yo afortunadamente tengo mi conciencia tranquila porque voté en contra de esa oportunidad, pero creo que no nos podemos equivocar acá. No nos podemos equivocar porque en múltiples reuniones con las asociaciones mineras yo me he percatado que cada día la gente es más de edad y no hay gente joven que se esté incorporando. Por lo tanto, coartarle la posibilidad que ellos vayan traspasando a sus familiares, hijos, hijas que hoy día están involucradas, creo que es algo que atenta contra la actividad de ellos mismos, presidente. Gracias. Okay, gracias. Bueno, obviamente vamos a iniciar la discusión de este proyecto. Aquí vamos a ver cuáles son los grados de consenso que vienen desde la Cámara de Diputados y aquellos que efectivamente no están. Hay una discusión con respecto a que no estaría claramente definida la minería metálica con la no metálica y por lo tanto vamos a escuchar la exposición de la señora ministra, vamos a escuchar las exposiciones, por supuesto, del sector privado. El gobierno tendrá que consensuar con esta comisión los tiempos de urgencia. Este es un proyecto que tuvo larga data en la Cámara de Diputados. Podremos poner todo el empeño, pero obviamente que no podemos trabajar a presión. Así es que, sin más mediar, señora ministra, tiene la palabra. Esta sesión está convocada hasta las 5 de la tarde y por lo tanto, dado que serían aproximadamente 5 exposiciones, ojalá pudiésemos ajustarnos, señora ministra, en 15 minutos y a los señores del sector privado en 10 minutos cada uno. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. Lo saludo a usted por su intermedio a la Comisión de Minería y Energía del Senado y a todos los gremios, pequeños mineros que están hoy día presentes. Me acompaña Felipe Curia, que es el asesor legislativo del Ministerio de Minería. Me acompaña también don Patricio Aguilera, que es el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minas. Por favor, la siguiente. Bien, como introducción quisiéramos señalar que la ley 21.420 es una ley que se dicta y se publica y luego se publica el 4 de febrero del 2022 y su entrada en vigencia estaba considerada originalmente para el 4 de febrero del año 2023. Debido a una serie de situaciones que implicaba problemas en la operacionalización y en la aplicación de la norma legal, el Ministerio de Minería presenta dos modificaciones, el boletín 15.511-08, que tuvo por objeto posponer los efectos de la ley hasta el 1 de enero del año 2004, lo que efectivamente se reflejó a través de la ley 21.420 y luego se presentó en la misma instancia el boletín 15.510-08, que es el proyecto que en la práctica se hace cargo de algunas situaciones que no permitían la aplicación de la ley tal cual como fue concebida en su momento y que es la materia que hoy día efectivamente nos reúne. Señalar que estos proyectos fueron presentados en noviembre del año 2022 y efectivamente para nosotros como Ministerio de Minería es importante su revisión, dado que en las condiciones que está la ley 21.420 entra en vigencia el 1 de enero. El siguiente, por favor. Y queremos mostrar esta lámina. Bueno, vamos. Hay un problema con internet, pero ahí está. Bueno, lo que queremos mostrar es que uno de los pilares de este proyecto de ley buscó dar mayor dinamismo a la propiedad minera, un tema no menor si consideramos
que en regiones como Atacama, por ejemplo, el 84% del territorio son hectáreas que se han entregado en concesión, ya sea de exploración o de explotación. En Tarapacá el 81%, en Coquimbo el 76% y en Antofagasta el 73%. La gráfica muestra en verde las concesiones de exploración y en azul las concesiones de explotación, y es evidente ver cómo efectivamente la concentración está en el norte de nuestro país, en las regiones que ya hemos señalado y que cubre una superficie importante del territorio. Esto significa que en el territorio aproximadamente el 36% de las hectáreas se encuentran entregados ya sea como concesión de exploración y explotación, pero ese porcentaje sube significativamente en el norte de Chile, en donde llegamos a un 75%. De esa cifra, hay un problema con Internet, pero aquí estamos tratando de resolverlo. Se estima, de acuerdo a Servicio Nacional de Geología y Mina, al Catastro Minero Online, que menos del 10% de las concesiones mineras está siendo trabajada. Que menos del 10% de las concesiones está siendo trabajada. Voy a continuar, presidente, ya, porque ustedes lo tienen. Perfecto. Y eso naturalmente da una condición de inmovilidad a la pertenencia minera que ha entregado el Estado de Chile, garantizada constitucionalmente, para efectivamente tener el sentido para el cual se entrega, que es explorar o explotar. Y esto trae algunas dificultades para el desarrollo minero, esta baja disponibilidad. Y uno de los temas es la necesidad de efectivamente ingresar nuevos actores de distintos tamaños a poder obtener concesiones de exploración o explotación. Y desde ese punto de vista nos hacemos cargo de la solicitud recurrente de los pequeños mineros de cómo poder acceder a pertenencia minera, dado que esta efectivamente hoy día está entregada pero no explotada. De allí a que el proyecto de ley considera de alguna manera que aquellos que están explotando su pertenencia minera mantienen el valor de su patente y le suba a aquellos que efectivamente no están explotando. Esto significa un impedimento no solo para el desarrollo de la industria minera, sino que además para el desarrollo de la infraestructura, dado que se produce también un espacio de especulación. Y cuando vemos el desarrollo de cierta infraestructura que se desarrolla en el predio superficial, dado que la pertenencia minera está considerada para el subsuelo, se produce una situación de especulación en donde encontramos territorio en donde está entregada pertenencia minera en que efectivamente no hay una orientación respecto del valor geológico que tienen estas pertenencias. Respecto de la slide siguiente, queremos detallar los principales problemas que genera la ley 21.420. Respecto de la entrega de información geológica, quisiera, antes de referirme a lo que está señalado en la slide, señalar un tema no menor. El Servicio Nacional de Geología y Minas, de acuerdo a su registro, en Chile están entregadas del orden de 16,5 millones de hectáreas en la forma de concesiones mineras. Y estos se encuentran expresados a través de un formato particular, a través de PESAD 56. Este cambio a partir del 1 de enero genera una situación compleja de incompatibilidad por cuanto dada la vigencia de la ley. Estos datos deben expresarse en sistema CIRJAS, que no es compatible con el sistema que actualmente tiene el Servicio Nacional de Geología y Minas. Y por otro lado, se produce también una situación compleja para los pequeños mineros de nuestro país, lo que hemos buscado resolver a través primero de la interacción con la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, sus representantes, los parlamentarios de la zona minera y en particular con las asociaciones mineras, a quienes han planteado la preocupación de que sus pertenencias mineras sean de alguna manera grabadas con un valor adicional, 4 décimos,
en razón a que no toda la pertenencia es trabajada no por razones que guardan relación con la voluntad de aquellos pequeños mineros, sino que más bien por situaciones circunstanciales como temporalidad, ciclo de precio, situaciones que guardan relación con la magnitud de la faena, etc. Por lo tanto, hemos tratado de hacernos cargo de estos dos temas, lo que significa para el Servicio Nacional de Geología y Minas y lo que esto conlleva para los pequeños mineros de nuestro país. Respecto de los principales problemas que genera la ley, queremos señalar 4. Uno, respecto de la entrega de información geológica. La ley 21.420 tiene una falta de claridad respecto a que la información geológica se solicita en términos generales, como toda información geológica. Por lo tanto, no se reconoce la diferencia entre tipos de información geológica y si ésta requiere o no niveles de confidencialidad. Ese es un problema que presenta la ley 21.420. Lo segundo, hay una duplicidad de requisitos de entrega de información geológica, requisitos que Serna-Jomín ya realiza a través del Decreto Ley 3.525 y una falta de claridad del procedimiento y momento de la entrega de la información. Un segundo aspecto que considera la ley y que ocasiona problemas en su materialización es la insuficiencia de vigencia de 4 años para la concesión de exploración, dado que la obtención de permisos, ejecución de proyectos, ciclos climáticos, etcétera, limitan este tiempo de 4 años. En segundo lugar, también respecto del uso de la propiedad minera, falta una claridad respecto al procedimiento de denuncia por reinscripción de propiedades de exploración por interpósita persona y falta de incentivo para que efectivamente se produzca dicha denuncia. Un tercer ámbito de problemas que genera la ley 21.420 tiene que ver con el cambio de datum de coordenadas de propiedad minera, hoy día expresado en PESAT 56 y llevado a SIRGAS, problemas en su plazo de implementación asociada a la confiabilidad de las nuevas coordenadas que se están solicitando y la capacidad de Serna-Jomín de adaptarse. Un problema que también establece la ley es la eliminación de los hitos de mensura. Los plazos que establece la ley son muy acotados para la apelación de nuevas coordenadas entregadas por Serna-Jomín y poca claridad del procedimiento. Además, la ley establece una exigencia de reinscripción de las coordenadas en los conservadores de bienes raíces, lo que significa un costo importante y además un peso laboral importante para la red de conservadores de minas a lo largo de nuestro país. Y además, una sanción de caducidad de la propiedad minera en caso de vencer el plazo de reinscripción en los conservadores de bienes raíces, lo que de alguna manera podría resultar inconstitucional. Y, por otro lado, presenta problemas respecto al acceso a rebajas de pago de patente y beneficio por la definición de trabajo. Hay una falta de claridad e incongruencia de plazos para inicio del nuevo esquema de cobro de patente y plazos para acceder a rebajas por el concepto de trabajo como de la publicación de la lista de patentes rebajadas. No existe, además, beneficios que consideren el trabajo de exploración en concesiones de explotación y hay una poca claridad en la definición de trabajo versus unidad productiva que habilita la rebaja de patente y los medios de prueba para demostrarlo. ¿Qué es lo que proponemos, señor presidente, por su intermedio a la comisión? Un conjunto de cambios y modificaciones que permitan incorporar nuevas herramientas que permitan efectivamente aplicar la ley 21.420. En materia de concesiones de exploración, se propone que la concesión de exploración dure 4 años, pudiendo prorrogarse por 4 años más solo una vez bajo requisitos determinados. Se establecen plazos y condiciones con mayor claridad para la entrega de información geológica. Además, se indica el carácter de confidencial a la información obtenida de trabajo de exploración avanzada por 4 años de duración, es decir, 4 años para explorar, la posibilidad de una renovación de 4 años y 4 años de confidencialidad desde el punto de vista comercial de esta información geológica.
y se termina con la perpetuidad de la concesión de exploración, brindando una acción pública para denunciarla. Buenas tardes, senador. En cuanto al cambio de datum, se elimina la referencia al datum de la ley, de modo que efectivamente la definición del datum se establezca en un reglamento cuando estén dadas las condiciones para operativizar las 16,5 millones de hectáreas que hoy día se encuentran en concesión. Se mantiene la necesidad de construir en terreno hitos y linderos en la operación de mensura mientras no se cambie el datum, que es un tema que también había ocasionado preocupación. Se mejora el procedimiento de transformar las coordenadas de concesión vigente aumentando los plazos y las causales para reclamar, y se elimina un tema importante que es el inscribir en el conservador las nuevas coordenadas transformadas, lo que naturalmente significaba costo y además la carga laboral ya señalada. Se elimina en consecuencia la causal de caducidad de la concesión establecida en el artículo 13º transitorio para el caso que no se inscriban las nuevas coordenadas, naturalmente porque ahora no va a requerir de inscripción de nuevas coordenadas. Los ajustes y mejoras que establecemos al boletín 15.510-8 son las siguientes. Respecto a las patentes mineras, se reformuló el artículo 142 bis, estableciendo como idea base el sustento constitucional tras el otorgamiento de la concesión minera, es decir, el desarrollo de la actividad minera. Nuestro planteamiento, presidente, y por su intermedio a la comisión, es que efectivamente las patentes se mantienen y es aquel que no trabaja las patentes, como lo considera efectivamente nuestro cuerpo legislativo, quien deba pagar una mayor patente. Se establecen un conjunto de mejores formas para establecer las hipótesis para la patente rebajada regulada en el artículo 142 bis. Se establecen nuevos beneficios aplicables a la pequeña minería. La hipótesis de trabajo por tramitación del permiso del título quinto del Reglamento de Seguridad Minera, más los nuevos artículos 142 ter y quinto transitorio, establecen que aquellos pequeños mineros con menos de 500 hectáreas accederán a una patente rebajada y, por otro lado, su hipótesis de trabajo deberá ser presentada en un plazo de 5 años de establecida la norma legal por una vez. Luego, en el periodo siguiente, nuevamente establecer hipótesis de trabajo por una vez en un plazo de 5 años, porque efectivamente eso se constituye en un tema que tiene que ver con la fluidez de la operación de la pequeña minería. Se incorporó la exploración avanzada, la que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, como hipótesis de patente rebajada para una concesión de explotación, y se homologan las patentes rebajadas aplicando de igual manera para quienes tengan en trámite un proyecto en el CEIA o cuenten con resolución de calificación ambiental. La ley actualmente considera 3/10 de UTM, nosotros mantenemos de que efectivamente se considera hipótesis de trabajo, por lo tanto se mantiene en 1/10 de UTM. Los beneficios de patente rebajada aplicarán tanto respecto de pertenencias propias como pertenencias arrendadas, situación que también recoge la preocupación que habíamos escuchado en el sector. La patente proporcional se hará sobre la base de 1/10 de UTM por hectárea, mientras se tramita la pertenencia, en vez de hacerlo como 4/10, considerando que efectivamente no tenía la hipótesis de trabajo. Nosotros consideramos que sí reúne las hipótesis de trabajo. El primer año de vigencia de una pertenencia, la patente será de 1/10 de UTM por hectárea en vez de 4/10. Se hicieron además otras adecuaciones que establecen mejoras con respecto al ejercicio de las acciones posesorias con ocasión de los derechos provenientes de la concesión minera y además permite hacer expedita algunas gestiones propias de Cernageomin, como por ejemplo las publicaciones que debe realizar el servicio y el nombramiento de peritos mensuradores que hoy día requieren publicarse en el boletín minero. De esta manera se publican en la página web del servicio, lo que genera economías de costo y economías procedimentales. A modo de ejemplo, una publicación de esa naturaleza significa un costo de 100 millones de pesos para el Servicio Nacional de Geología y Mina.
Como comentarios finales, presidente, por su intermedio a la comisión, a quienes hoy día están presentes, nosotros creemos que efectivamente con estas modificaciones podemos dar solución a las diversas observaciones y planteamientos que fueron levantados por distintos actores durante la discusión del proyecto de ley. Hemos materializado cambios importantes a la ley 21.420 que permite su mejor aplicación tanto para el Servicio Nacional de Geología y Minas, permitiendo los espacios necesarios para efectuar los cambios necesarios en sus respectivas plataformas y además da el tiempo necesario para dictar el reglamento del Código de Minería establecido en el proyecto de ley. Se ha considerado en forma constante el interés de la pequeña minería, brindando herramientas que le permitan flexibilizar su cumplimiento, así como el pago que deben realizar por patentes mineras. Para efectos del primer año de vigencia respecto al pago de patente minera se aplicará una ficción que permitirá adecuarse a los cambios en forma progresiva, permitiendo que todo titular de pertenencia minera deba pagar el mismo arancel vigente hoy en el Código de Minería. Esto es 1/10 de UTM por hectárea. Debemos insistir en la urgencia de la tramitación de este boletín 15.510-08, ya que la entrada en vigencia de la ley 21.420 es cada vez más inminente, considerando que efectivamente comienza su vigencia el 1 de enero del año 2024. Eso es, presidente, nuestra presentación. Gracias, señora ministra. Senadores, ¿os damos paso? Ok. Entonces le vamos a ofrecer la palabra a Sonami, su presidente, don Jorge Riesco, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes por su intermedio a las señoras senadoras y señores senadores. Gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder comentar este proyecto de ley tan especial y que resulta tan precipitado, tal como se consultó. Y ocurre que la ley 21.420, que fue aprobada por el Congreso en las postrimerías del gobierno anterior, probablemente contiene una de las modificaciones más importantes, si no la modificación más importante hecha al Código de Minería en los 40 años de su vigencia. Así de importante es porque se modificó, entre otras cosas, los montos de la patente que constituye el régimen de amparo de las concesiones mineras. Y sin embargo, esa modificación tan importante no fue consultada a nuestro sector, no fue consultada al sector minero, no tuvo ninguna discusión prelegislativa y fue aprobada en virtud de una indicación de última hora presentada, y que tenía el grave inconveniente, además, de que junto con modificar la patente incluía una serie de otros aspectos de modificación del Código de Minería bajo el pretexto, ¿no es cierto?, de agregarse a un incremento de patente que era necesario para financiar la pensión garantizada universal. Que además el sistema de amparo de concesiones mineras jamás ha sido un sistema de recaudación fiscal. Nunca ha tenido por objeto financiar necesidades generales del fisco. Es el sistema de amparo que garantiza, ¿no es cierto?, a los concesionarios un régimen objetivo de conservación de su propiedad minera. Por lo tanto, nosotros jamás habríamos estado a favor de una legislación como esa. Sin embargo, una vez dictada, aprobada, había que corregirla, y reconocemos nosotros que apenas se instaló este nuevo gobierno y a través de la anterior ministra de Minería, señor Hernando, se estableció varias comisiones de trabajo y se lograron identificar varias correcciones a esa ley. Y producto de ese trabajo se presentaron dos proyectos de ley. Uno para postergar la vigencia de la ley 21.420 hasta el 1 de enero de 2024 y el otro destinado a corregir los varios defectos que tenía la legislación aprobada. Y este segundo proyecto es el que estamos conociendo hoy día. Y ese proyecto tuvo una tramitación en la Cámara de Diputados que demoró bastante porque omitió el aspecto más importante
de corregir en la ley 21.420 y que era el incremento de la patente minera sin incluso haber cumplido los trámites y las obligaciones de tramitación propias de una ley orgánica constitucional como es aquella que, de acuerdo a la Constitución que nos rige, debe regular las patentes mineras. Así que, por esa explicación, el proyecto se detuvo, incluso hubo algunas indicaciones parlamentarias tendientes a que se pudiera aprobar la derogación total de la ley 21.420. La actual ministra de Minería aquí presente, mediante una gestión que me consta que le costó un gran esfuerzo, logró convencer al Ministerio de Minería para que por fin pudieran respaldar una indicación que se refiriera a corregir los montos de la patente. Y eso explica que estemos entonces con los tiempos tan encima y tratando de arreglar esta ley, ¿no es cierto?, que va a entrar a regir en virtud de la última, de la prórroga que se acordó el día 1 de enero de 2024. Y nosotros estamos respaldando esa aprobación, es lo primero que quisiera decir. Creemos que esa aprobación es necesaria no solo por el tema de la patente, porque es efectivo que la patente vence el 31 de marzo, pero ocurre que las demás disposiciones necesitan urgentemente la corrección, especialmente aquella que obliga a cambiar la nomenclatura, ¿no es cierto?, el datum de las coordenadas en las cuales están expresadas las concesiones. Si nosotros no hacemos esa aprobación antes del 1 de enero, lo que va a pasar es que van a entrar en una duda, en una especie de limbo legal, ¿no es cierto?, las concesiones que ya están constituidas, lo cual no sería deseable. Por lo tanto, nosotros respaldamos esta aprobación. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Este es un caso clarísimo para nosotros. Sin embargo, y para no extenderme más allá de lo estrictamente necesario, en la presentación que nosotros dejamos, hay 3 aspectos muy de detalle que podrían haberse solucionado mejor, porque el resto, como bien explicó la ministra, está prácticamente solucionado en el texto que se está proponiendo. Y yo quiero dar la tranquilidad aquí que nosotros hemos revisado esas disposiciones y efectivamente dan cuenta de los acuerdos y de todos los análisis que hicimos en estas comisiones de trabajo que se realizaron junto con el Ministerio. Y eso se refiere en concreto al tema de las patentes, 3 aspectos muy, como digo, de detalle. Uno es que nosotros creemos que la oportunidad y el mecanismo para dejar establecida actividad minera en las pertenencias que impide que la patente se incremente debería ser más amplio de lo que está hoy día establecido en la indicación, digamos, y en el proyecto de ley. Creemos que es muy importante que haya una disposición sumamente amplia y que esa actividad pueda quedarse establecida de muchas maneras, de manera tal que si el Servicio Nacional de Geología y Minería, que es el encargado de determinar cuándo no hay actividad y por lo tanto cuándo la patente se debe incrementar, tenga la obligación de hacer la prueba de esa circunstancia. Eso fue lo que de alguna manera conversamos con el Ministerio cuando él nos anticipó estas modificaciones. Voy a dejar una minuta en la cual proponemos algunas formas más específicas, digamos, en que se podría haber dado cumplimiento a esto. Lo segundo es que hay en esa misma norma del artículo 142 bis, al aludir a las actividades que quedan y las pertenencias que se entienden incluidas en la actividad de la empresa, aquellas pertenencias que corresponden a futuras expansiones. Sin embargo, hay una disposición muy equívoca en donde se reproduce una disposición que ya estaba en el código y que dice que se entienden incluidas todas las pertenencias de una misma acta de mensura, lo que pareciera que restringe la aplicación de esa norma. Y yo creo que es una incorrección de técnica legislativa solamente. Y lo último es algo a lo que se aludía también aquí, y son las normas de relación por parentesco que podrían afectar a pequeños mineros. En el norte del país la actividad minera está sumamente extendida
y la verdad es que las relaciones de parentesco no necesariamente reproducen relaciones comerciales o relacionadas con la industria extractiva minera, y en este caso resulta muy injusto entonces limitar la posibilidad de que la patente continúe en su monto actual hasta 500 hectáreas cuando esas pertenencias además son de propiedad de parientes, digamos, que no tienen relación, insisto, comercial, sino que solo la relación de parentesco. El detalle lo dejo a la lectura para no extenderme más, y quisiera hacer énfasis entonces en que nosotros creemos que la aprobación de esta norma es necesaria, sin perjuicio de las mejoras que a nosotros ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de sugerir antes, pero que nos enfrentamos ahora con la necesidad de hacerlas en esta ocasión. Y por supuesto quedamos a disposición para aclarar cualquier duda o consulta. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Jorge. Le ofrezco la palabra del Consejo Minero, don Joaquín Villarini. Gracias, presidente. Por su intermedio agradezco a los demás miembros de esta honorable comisión. Me adhiero a las palabras de Jorge, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, en su análisis de el origen de la ley que ha generado todo este debate durante el último año. Creo que hay que destacar la voluntad que ha tenido el Ministerio de Minería por solucionar los inconvenientes que planteó ese proyecto. Las indicaciones que se presentaron en la Cámara de Diputados en línea general nos parece que van en la línea correcta, y también estamos conscientes de la premura lamentablemente que tiene este proyecto, atendido que el 1 de enero entra en vigencia, y que si como en algún momento se temió siguiera en vigencia el proyecto que se intenta modificar, tendríamos un dolor de cabeza mayor aún, digamos. Así que sería bueno, y en ese sentido, que se intentara, con todas las prevenciones que se han hecho en esta sala, aprobar el proyecto. Nuestros comentarios están dirigidos principalmente a problemas que produjo la propia ley 21.420 y que a nuestro juicio no han logrado ser resueltos a cabalidad en el proyecto de ley que hoy día está en discusión, y que se refieren a 3 temas. Voy a ser bastante breve. Primero, patentes y trabajo minero. Segundo, duración y prórroga de las concesiones de exploración. Y tercero, entrega de información geológica. En ese mismo orden me refiero a cada una de ellas. Yo creo que es muy bueno el punto que levantaba Jorge, y es que Riesco, y es que las patentes mineras nunca han tenido ese afán recaudatorio destinado a solucionar problemas sociales puntuales, menos haberlo vinculado con la pensión mínima garantizada. Digamos, nos parece que esto no tiene mucho sentido, y eso probablemente hizo que se corriera la aprobación del proyecto y se incurrieran los errores que hemos tenido, teniendo en cuenta además que el sector minero va, producto de la aprobación del royalty minero, a tener un incremento de carga tributaria de aproximadamente un 20%. Esto significa 1.350 millones de dólares anuales, de lo cual 450 están destinados a regiones y comunas, superando por lejos el aporte de las patentes mineras de la ley 21.420. Las patentes no deberán tener un objetivo recaudatorio, sino el que ya se mencionó. Veamos qué comentarios nos merecen las patentes y trabajo minero. Fundamentalmente, como se sabe, este es un instrumento de amparo que sube 3 veces la patente de exploración, de un 50avo a 3/50 de UTM por hectárea. No es muy justificado, porque estas concesiones tienen una duración acotada de 4 años, y el efecto será más bien contraproducente, un desincentivo a la exploración. Respecto a las patentes de explotación, se mantienen en un 10º UTM mientras las concesiones sean trabajadas. La clave está en la definición de trabajo. En la definición de trabajo. El proyecto define trabajo como actividad y obras que de modo permanente y continuo permitan el desarrollo de operaciones mineras, entendiéndose por tales a las que se refiere la letra L del artículo 3 de la ley 20.551 sobre cierre de faenas mineras. Esa letra L, a nuestro juicio, se queda corta. Esa letra L no incluye
una serie de actividades que se realizan en una faena minera, que sí, en cambio, podrían quedar perfectamente incluidas si incorporar, además de la letra L, la letra I del mismo artículo que define lo que es faena minera. Y ahí lo que se dice es que incluye las instalaciones como fundiciones, ductos, talleres, casas de fuerza, puertos de embarque, campamentos, bodegas, depósitos de relave y en general la totalidad de las labores, instalaciones y servicios de apoyo e infraestructura que existen respecto de una mina. Esto es un yacimiento minero. Todo lo que acabo de señalar está incluido en la letra I del mismo artículo 3º y forma parte integral, esencial y única de lo que es una faena minera y por lo tanto debiera incorporarse necesariamente dentro de la definición de trabajo para que se mantenga la patente en un décimo y no suba en un décimo y no se vea incrementada. Por lo tanto, nuestra sugerencia es sencilla, es incluir la citada letra I en la definición de trabajo o alternativamente interpretar que cuando el proyecto dice obras que permitan el desarrollo de operaciones mineras, incluye instalaciones y lugares de trabajo señalados en la letra I. Es una modificación no compleja, menor y que permitiría solucionar una situación que creemos que mal resuelta nos puede generar un problema de pago patente de manera injustificada. Segundo, duración y prórroga de las concesiones. El segundo punto es la duración y prórroga de las concesiones de exploración. La ley 21.420 estableció una duración de 4 años para las concesiones de exploración sin posibilidad de prórroga, cuestión que el proyecto de ley permite solucionar, condicionada a la entrega de información y que desde la extinción de la concesión por 1 año no puede adquirir una nueva concesión en el área y se otorga acción pública para denunciar el incumplimiento de la prohibición anterior y da como incentivo el derecho preferencial a presentar un pedimento en esa área. ¿Está claro entonces qué es lo que ocurre? Si el explorador minero falta la verdad, digamos, se le otorga un derecho preferente a quien lo denuncia y gana en el juicio. Bien, hagamos 3 comentarios a esta norma que son bastante sencillos. El primero, dado el tiempo que toma la tramitación de permisos para comenzar la exploración, es totalmente necesario permitir la prórroga de 4 años. Esto nos parece que va en la línea correcta, como se ha planteado el proyecto y sus concesiones. Ahora, lo que no parece muy razonable es que se justifique la prohibición por 1 año del acceso a una nueva concesión de exploración cuando no hay otros interesados en explorar en el área. Vamos a perder 1 año de exploración sin haber perjudicado a nadie, porque si no hay nadie más que quiera explorar ahí, no se entiende que tengamos que congelar la exploración durante 1 año en esa área. Eso nuevamente va a llevar a reducir la exploración y el pago de patente asociado a esa exploración. Basta con que antes del término de la concesión se abra un plazo para que los terceros pedimenten en el área con preferencia sobre el incumbente. Sencillo de solucionar y creo que evitamos que el fisco pierda 1 año de pago de patente y que perdamos 1 año de periodo de exploración que vamos a tener ese territorio sin exploración. Y por último, respecto de esto mismo, entendemos nosotros, nos parece totalmente razonable, que respecto de la acción pública para denunciar y tener un derecho preferente a presentar un pedimento, esto no altera el principio del primer descubridor consagrado en la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, en el caso de un tercero que presente un pedimento antes que el denunciante al que el proyecto de ley busca dar preferencia. Es decir, el proyecto de ley dice, mire, si usted denuncia a un explorador que ha infringido la norma porque no cumplió con los requisitos que establece la ley y gana en el juicio, le vamos a dar un derecho preferente. Pero el principio más relevante y el que ha hecho y ha permitido que se desarrolle la minería en términos bastante justos, equitativos, estables, objetivos, es que se respete el principio del primer descubridor y por lo tanto si hay alguien que ejerce la petición antes del ejercicio de esta demanda, etcétera, él debiera tener la preferencia y no el que va a ejercer esta acción. Por último, entrega de información geológica. La ley 21.400, que es el tercer punto, cambió el artículo 21 del Código Minero y reemplaza la entrega de información de carácter general proveniente de la exploración básica por la entrega de literalmente toda la información, y especifica que la información se entrega al extinguirse la concesión de exploración y cada 2 años en el caso de
la explotación. El proyecto introduce algunos cambios formales, endurece la sanción en caso de incumplimiento y señala que la información de exploración avanzada será confidencial por 4 años. Por lo tanto, no es información básica, es toda la información y esa información durante 4 años se guarda con el carácter de confidencial. ¿Cuáles son los problemas que puede generar estas modificaciones? Ni la ley 21.420 ni el proyecto se han fundado en problemas o falencias del artículo 21 vigente y su reglamento del año 2017 como para justificar los cambios planteados. No entendemos muy bien por qué se plantean estos cambios. La normativa vigente, al disponer que la información geológica que recibe Senageomin es la de carácter general y proveniente de la exploración básica, se reglamentó adecuadamente, al no ser estratégica, queda a disposición inmediatamente del público y eso nos parece razonable. ¿Qué ocurre cuando aplicamos la norma que hoy día está vigente, la de la 21.420, que habla de toda la información? Primero, no deja claro si se va a exigir toda la información con la entrega de los datos crudos, digamos por así decirlo, o además la información analizada y procesada. Esto último podría ser un poquito contraproducente, es decir, involucra revelar conocimiento y destrezas de cada compañía que incluso pueden calificarse de propiedad industrial y por lo tanto entendemos que toda no debiera incorporar aquella que se elabora a partir de la información básica, es aquella que es producto de un proceso y que tiene las características propias del conocimiento que tienen cada una de las compañías. Genera una inequidad competitiva porque quienes invierten en tecnología, en exploración más avanzada y costosa, van a tener que entregar información al Senageomin. Sí, termino. Tienen que entregar información al Senageomin que otros no van a haber desarrollado ni van a haber invertido en tecnología y por lo tanto es contraproducente para enfocarse en la información e innovación en tecnología. Expone injustificadamente a sanciones porque el concesionario razonablemente podría omitir entregar cierta información que no es correcta, por tratarse de versiones en borrador, etc. Y por último, entregar información comercialmente sensible para que Senageomin la guarde por 4 años provoca, voy a ser muy cuidadoso, un indeseable riesgo de manejo de esa información. Concluyo, por lo tanto, en que valorando la preocupación del Ministerio de Minería para resolver los problemas de la ley 21.420, la exigencia de trabajo en las concesiones de explotación a cambio de evitar el escalamiento de patentes nos parece adecuada, pero ello requiere una definición de trabajo más afinada a la realidad. Apoyamos que las concesiones de exploración tengan la posibilidad de prórroga, pero estimamos que en vez de la prohibición para que el titular incumbente adquiera durante un año una nueva concesión, basta que terceros tengan la opción preferente de hacerlo. Y respecto a la entrega de información geológica, sugerimos no modificar la normativa vigente. Muchas gracias. Gracias, don Joaquín Vilarino. De la Asociación de Peritos Mensuradores de Chile, está la señora Evelyn Pérez o Amanda Schuller. Por favor, si se pudieran. Les rogamos si pudieran hacer cambio porque no tenemos tantos micrófonos y faltan de las asociaciones mineras. No. Y ahí terminaríamos después con la Asociación Minera tal. ¿Quién va a hablar, la señora Evelyn o la señora Amanda? ¿Quién va a hablar? ¿La señora Amanda? Ok, señora Amanda. Tiene la palabra. La presentación. Pero te lo tienen ahí. Quizás te la pueda compartir, es que la vas terminando. Un momento, por favor, porque como nos habían dicho que nos retiráramos. Claro, entonces nos iban a pasar una tablet, pero aquí nos ordenamos rápidamente. Sí. Ahí sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señora ministra, demás senadores. Estamos muy agradecidos como asociación gremial de peritos mensuradores de Chile que nos hayan invitado para poder exponer nuestras inquietudes con respecto al documento que estamos viendo y analizando. Ante eso nosotros
lo primero que queremos indicar es la primera preocupación que tiene que ver con el cambio del dato. ¿Ya? Bueno, teníamos nosotros una presentación, pero veo que ya no va. Con respecto al cambio de dato, nosotros tenemos la preocupación de que, si bien es cierto, en la ley 21.420 se hablaba del concepto y el término de sirgas, y con el nuevo documento que estamos conversando en este momento, ese término se cambió a dato. A nosotros nos preocupa enormemente porque, si bien es cierto, quedó para que el reglamento se hiciera cargo, el reglamento del Código de Minería, propuesto por el servicio de Senagio-Min, pero estas presentaciones igual nos quedan dando. Estamos muy preocupados. Las reuniones que tuvimos nosotros en la Cámara de Diputados, quedó súper claro que no es sirgas, ¿ya? No está dentro de la clasificación como un concepto de georreferenciación que esté ligado geodésicamente en nuestro país, ¿ya? Y eso nos dejó claro también la intervención que hizo el director del Instituto Geográfico Militar, en donde él claramente no valida, ¿ya?, el sistema de coordenadas sirgas que propone Senagio-Min. Y además fue muy claro en decir y destacar que es un datum privado y que no está relacionado con el sistema geodésico oficial en nuestro país. Por lo tanto, si nosotros vemos, y dentro de todo lo que hemos trabajado nosotros como mesa de trabajo dentro de los peritos mesuradores, claramente un sistema SAT, un sistema clásico como es el PESAT 56 y el PESAT 69, para poder ser transformado este datum al propuesto de Senagio-Min, ya no será compatible ni en definición ni en materialización con respecto al sistema oficial del Instituto Geográfico Militar. Eso nos tiene bastante preocupado, porque en realidad el cambio de coordenada va a ser realmente bastante difícil de poder controlar. El segundo punto es la eliminación con respecto a los linderos. Ahí está. El segundo punto tiene que ver con la eliminación de los hitos y linderos de la operación de mensura. Estamos claros que si bien es cierto se hizo una prórroga, porque hay dudas con respecto a eso y se dejó también para que se definiera con el reglamento del Código de Minería. Pero es importante dejar claro que esto implica que no se construya ningún tipo de hito que dé, ni linderos que den certeza del emplazamiento, de la ubicación, de la posición de una concesión minera en terreno. Con esto se está eliminando la evidencia física de los límites de la concesión, dejando al concesionario minero sin tener certeza del área real de la concesión. Se elimina un punto de control con coordenadas ligadas a la red geodésica nacional, lo que no permite al concesionario minero aprobar ni objetar ni fundamentar técnicamente las coordenadas que puedan ser publicadas por el servicio. Al no tener certeza de las nuevas coordenadas, podría producirse juicios por superposición e internación entre las concesiones vecinas y colindantes. La experiencia recién en la transición de aporte de coordenadas según el sexto transitorio de la Ley 18.248 de 1983 nos dejó como experiencia dentro del proceso de transición que tardó aproximadamente 10 años como promedio, 10 años en poder terminarse. Sin embargo, y en ese tiempo eran 30.000 concesiones de explotación. Hoy tenemos 91.000 y tanto, o sea, 3 veces más. Y les comento que en relación a ese artículo sexto transitorio que vivimos, bueno, yo algo alcancé porque estaba más pequeña, pero nuestros peritos mesuradores tienen una vasta experiencia y estuvieron presentes en todo ese proceso de transición. Todavía hay problemas y han pasado ya 40 años. Todavía siguen habiendo concesiones y juicios
por reclamación. El concepto reclamación se aplicaba en ese proceso de transición. La metodología aplicada en esa época, en el código, en la ley 18.248, la que está vigente ahora, y también dentro del proceso cuando estaba el código de 1932, la metodología aplicada privilegió por sobre cualquier plazo perentorio la rigurosidad técnica por medio de mediciones geodésicas justamente a estos hitos. Esto de la monumentación no es algo de ahora, ha pasado en el transcurso de las modificaciones de los códigos y se han mantenido, ¿ya? Actualmente existen más de 90.000 concesiones de explotación que deberán migrar a un nuevo datum. Y el plazo para aceptar o objetar las coordenadas publicadas por Senagiomin está acotado solamente a 90 días. Desde su publicación, a diferencia del proceso anterior, en el Código de 1983 dieron 18 meses promedio, 18 meses. Y fue un proceso largo, muy largo. Bueno, con respecto a este punto de la eliminación de los hitos, pensamos que el titular queda totalmente en desventaja, ¿ya? Es insalvable poder él discutir, rechazar o aceptar las coordenadas que se le puedan asignar mediante las publicaciones. Y como tercer punto, ubícamelo, por favor. Como tercer punto, tiene que ver con las inscripciones nuevas de las coordenadas con respecto al título minero. Estamos convencidos nosotros como Asociación de Peritos Mensuradores de Chile que el título quedará totalmente incompleto. La inscripción de las nuevas coordenadas deberá realizarse en el Registro Nacional de Concesiones Mineras, incluso creo que por una página del organismo, ¿ya? Esto no estarán reflejadas con el conservador de minas, ¿ya? Las nuevas coordenadas que se determinen por medio de las publicaciones, ¿ya? El hecho de no pasar por el conservador de minas, de acuerdo al nuevo datum, el título inscrito tendría una figura de un vicio formal, ¿ya? El Código de Minería vigente, en su artículo 87, inciso final, ordena la inscripción de la sentencia y del acta de mensura, mientras que el artículo 101, número 1, indica que se debe inscribir en el registro de propiedad del conservador de minas. Ambos títulos no han sido modificados ni derogados, por lo que estaríamos ante una ilegalidad. Sí. No sé si nos queda tiempo. Necesito 2 minutos. Sí, 2 minutos. Dame permiso. Buenas tardes a todos. 2 minutos entonces, por favor. Ok. Esto básicamente son recomendaciones a partir del contexto que Amanda ya nos mostró. En primer lugar, tiene que ver con el cambio de datum y con la consecuencia de cambio de coordenadas para las concesiones mineras. Tener siempre presente la experiencia amplia que se obtuvo en el cambio desde el año 32 al 83, con la aplicación del sector transitorio, el Código de Minería, y con el aporte de coordenadas de las concesiones mineras constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia del actual Código. Este proceso, como decía Amanda, duró aproximadamente 10 años en terminarse y del cual todavía quedan juicios pendientes, y en los últimos 5 años han habido varios todavía. Bueno, en este proceso participaron activamente varios organismos. Nombramos aquí los que nos parecen en este momento más relevantes, que es el Instituto Geográfico Militar, los peritos mensuradores por su carácter de las mediciones, la ligazón de cada una de las concesiones mineras a la red geodésica nacional, y mencionamos por último a Codelco como la más grande minera estatal. Y lo que les proponemos es simple que sería muy importante que al menos estos organismos estuviesen involucrados junto con Senagiomin, trabajando
a la par, en la confección del reglamento del Código de Minería, el que podría ser, no sé si se puede, pero creo que ya lo comentaron, aprobado en el Congreso junto a un comité de expertos, donde también nos ofrecemos con nuestros asociados, que son geodestas de primera línea, que los pueden asesorar. En segundo lugar, y con miras a evitar la judicialización que traerá consigo el cambio de datum, y por ende también el cambio de las coordenadas, consideramos que se debería derogar del artículo 10 de la Ley 21.420 los numerales 5, 6, 7, 9, 13 y 14, que dicen relación directa con la operación de mensura, con la monumentación y con la mantención de los hitos de mensura y linderos en terreno, sobre los cuales, dicho sea de paso, no se hizo ningún análisis durante la discusión de la mencionada ley, de la 21.420. Finalmente, es importante considerar las actuales judicializaciones a las que nos han llevado los cambios en otras normas que están afectando a los proyectos mineros. Esas son las nuevas regulaciones en materia de aguas, con las aguas del minero, y de medio ambiente, con el nuevo servicio del SVAP, que eliminó ya el inciso segundo del artículo 17 del Código de Minería y ya no permite, a través del intendente, otorgar algunos permisos como servidumbre. Y nos manda directamente a un servicio nuevo, que va a ser otro mundo para lograr tener una servidumbre o un permiso para uso de predios superficiales en cualquier proyecto minero. Bueno, eso era básicamente lo que queríamos mostrarle como peritos y quedamos a su disposición, tanto como peritos como nuestros asociados geodestas, y tanto como con esta comisión o la Cámara de Diputados nuevamente, o con los pequeños mineros, o con quien estimen conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces tenemos finalmente la Asociación Minera de Taltal, y de Illapel estarían don Patricio Gatica y don Jorge Pabletich, para que finalmente en estos últimos 10 minutos pudieran hacer rápidamente la presentación. Bueno, muchas gracias, presidente, por habernos recibido, por poder exponer, y por su intermedio los demás senadores, a la ministra, bueno, a nuestro presidente y al Consejo Minero. Mire, yo voy a agradeceré que se pueda identificar para que queden. Yo soy Patricio Gatica, soy presidente de la Asociación Minera de Illapel. Nuestra presentación de aspecto de la Ley 21.420 y su impacto en la pequeña minería. Voy a tratar de hacer rápida lectura, porque para nosotros esto no es muy baladí. La Ley 21.420 reduce o elimina condiciones que favorecían a la pequeña minería. Se tramitó de manera acelerada sin sopesar los impactos que tendría en el sector de la pequeña minería. Busca tener un impacto social importante a través de su aporte al financiamiento de la PGU. Dado lo anterior, resultaba impopular votar en contra de esta iniciativa. Es nuestro deber advertir que si la ley entra en vigencia como está, tendrá profundos y negativos efectos en la pequeña minería, las comunidades mineras y el país en general. Hay una oportunidad para mejorar. El proyecto de ley que modifica las disposiciones del Código de Minería y un conjunto de normas vinculadas al sector minero y subsanar las inconsistencias que hay en esta ley 21.420 que afectan su entrada en vigencia y cumplimiento, es una excelente oportunidad para mejorar el marco regulatorio existente y de una vez por todas abordar demandas históricas que el sector de la pequeña minería ha planteado para su mejor accionar. Alza de la patente, del valor de la patente minera. La ley 21.420 aumenta el precio de las patentes de las concesiones mineras que no se están trabajando de forma progresiva y excesiva. Ejemplo, hoy una concesión minera de tamaño mediano puede costar 600.000 pesos al año. Con la ley vigente el próximo año costará 2.400.000, al siguiente año 4.800.000, al tercer año 9 millones y así sucesivamente. Estos valores son irracionales considerando la realidad de la pequeña minería en nuestro país. El amparo por el trabajo. Bueno, aquí se ha hablado harto del amparo por el trabajo. Cuando hay un ciclo bajo del precio del cobre o del oro
¿Qué ha pasado? A un pequeño minero no podrá trabajar las minas porque va a tener pérdidas. Por ello, no va a poder cumplir con la condición de amparo por el trabajo que la ley 21.420 le exige. ¿Qué pasa si el pequeño minero se enferma o no puede producir? Está obligado a pagar altas sumas por una concesión minera inactiva. Estos solo son 2 ejemplos de que las verdaderas consecuencias del amparo por el trabajo las van a pagar solo los pequeños mineros, que son los más vulnerables. La exigencia no es la misma. Para resolver mejor, me permito, señores parlamentarios, que sería deseable averiguar claramente si es efectivo que las grandes compañías mineras pueden descontar de sus impuestos el pago de las patentes. ¿Por qué? De ser cierto, esto a las grandes compañías les dará lo mismo, la cifra a pagar por concepto de patentes mineras, porque las rebajarán de sus utilidades que perciben. Para revisar el régimen tributario de las patentes mineras debe irse a lo menos a los artículos 163 y 164 del Código de Minería y el inciso primero del artículo 156. Así también a los artículos que se refieren a la ley de renta, como el 88, el 74, el número 6 y lo dispuesto en la letra D del artículo 84 de la ley de renta, al impuesto primera categoría y las imputaciones a los que se refieren los números 1 y 2, entre muchos, y a la ley 21.210. Para nosotros esto no es menor, porque resulta que, de ser así, se permite solo a empresas que tengan contabilidad fidedigna hacer efectiva estas rebajas, y los pequeños mineros normalmente tienen renta presunta o algunas variables tributarias que no llevan contabilidad completa, por lo que no podrán eventualmente acreditar esto mismo y no estarían en las mismas condiciones. ¿A quién de verdad se le está exigiendo a través del amparo por el trabajo que debe acreditar anualmente actividades u obras que de modo permanente y continuo que permitan el desarrollo de las operaciones mineras poder disminuir eventualmente el aumento del valor de las patentes? Es solo las minas del sector de la pequeña minería, cosa que en pequeña minería no resultará practicable, ya que la pequeña minería no solo es de cobre, tampoco distinga las pertenencias de hierro, las pastas blancas, que tienen un mercado totalmente diferente al del cobre. Y lo más importante, al no contar este sector con reservas probadas, le es y le será imposible la exigencia de mantener una actividad permanente y continua, ya que tampoco se considera la exploración como parte de la acreditación del trabajo, ya que de esta actividad no hay venta, y es aquí donde se refleja el desconocimiento del legislador de la actividad de la pequeña minería. Consanguinidad. La relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad entre personas dedicadas a la minería castiga la posibilidad de que puedan optar a un pago de patentes mineras menor y sin alzas permanentes con el tiempo. Esto por la sumatoria de las concesiones mineras familiares, fijando un máximo de 500 hectáreas. Evidentemente que al sumar se sobrepasará esta cantidad y el beneficio enunciado por la ley queda sin efecto en la práctica. Lo anterior perjudica a las familias mineras mayoritariamente protagonistas de la actividad de la pequeña minería en Chile. La eliminación de la patente especial de los pirquineros. Aquí nadie ha hablado de los pirquineros, pero nosotros como pequeños mineros sí, los conocemos, los pirquineros. La ley 21.420 elimina la patente especial para la minería artesanal y pirquineros, quienes hasta antes de esta propuesta tuvieron una tarifa efectivamente especial adecuada a su realidad para el pago de sus concesiones mineras. El alza contemplada de la nueva iniciativa provocará la desaparición de dueños de mina por parte de este sector, las cuales antes se contemplaban hasta 100 hectáreas. No es menor. Los actos posesorios. Esta nueva ley regula los actos posesorios. Significa en la práctica que las minas que no tengan servidumbres inscritas al pie de su mensura no podrán hacer valer cualquier derecho eventual adquirido por sus usos y costumbres u otro que puedan haber tenido, aumentando mucho más los derechos de los dueños del terreno superficial y debilitando los derechos de los concesionarios mineros de la pequeña minería.
Al respecto, ha sido una larga y fundamental necesidad de nuestro sector que el Estado regule el tema de las servidumbres para la pequeña minería, para que las concesiones mineras puedan operar de manera efectiva y real en tiempos razonables, como por ejemplo se hizo para que pudieran funcionar los proyectos eléctricos. Se les dio una condición diferente. Pero lo más relevante, el problema de fondo, ¿cuál es? Los pequeños mineros en Chile no tienen prácticamente acceso a la propiedad minera. Se han hecho propuestas de distintas fórmulas de cómo se podría revertir. Por ejemplo, que los grandes tenedores privados estatales de pertenencias mineras puedan traspasar a cualquier título pertenencias mineras que no están en operaciones o en su área de influencia directa a los pequeños mineros y pirquineros, para acercarse a cumplir con el objetivo supuesto por la ley, que es la satisfacción del interés público y no solo recaudar dinero. Pensamos que debe incluirse un mecanismo que incentive los arriendos de la propiedad minera que están en esta condición y a su vez regulando el valor de las regalías que se le cobra a la pequeña minería, que en algunos casos es una usura derechamente. Para que sepan ustedes, señores senadores, se les cobra a veces hasta más de un 20% del valor bruto de lo que venden. La ley de traspaso de propiedad de Codelco-Enami tampoco ha logrado cumplir ese objetivo. Garantizar el acceso a la propiedad minera es la verdadera solución. Fundamental para hacer minería, se necesita tener acceso a la propiedad minera, a cualquier título, no necesariamente siendo el dueño. Pero en la práctica han pasado los años y las empresas de gran y mediana minería, salvo algunas excepciones que hay que reconocerlas, no han puesto a disposición de la pequeña minería los lugares donde ellos no trabajan ni trabajarán. ¿Cuál es el panorama entonces? Se plantea que las minas hasta 500 hectáreas en Chile representan el 6% de la propiedad minera relacionada con las personas que son titulares. Se entiende de esto que el 6% de las minas de 500 hectáreas están concentradas en manos de un grupo de personas de la pequeña minería. Pero nadie hable de que en Chile se han entregado 16.400.000 hectáreas a empresas públicas y privadas de la gran minería, Codelco, Soquimí, Coyahuasi, Pelambre, etc. Y otras que poseen la mayoría de las hectáreas concesionadas. Queremos hacer notar que en definitiva lo que un minero accede es a la superficie, a las hectáreas donde puede desarrollar su labor. Y de las 16.400.000 hectáreas concesionadas, difícilmente en la realidad nosotros nos acercamos a tener el 6% de la propiedad de esas hectáreas concesionadas. Señor Gatica, diga. Quiero hacer una consulta. La que quiera. ¿Por qué no nos vamos directamente a la petición? Al punto de cuál es el efecto de la nueva ley. Ahí usted tiene una diapositiva. El efecto que provoca esta ley. Sí. Pierde solo la pequeña minería si la ley 21.420 entra en vigencia, y el resumen final. Ya. Así que, por favor. Es nuestro deber advertir que esta propuesta va a tener un efecto demasiado importante en el sector de la pequeña minería, las comunidades mineras y en particular, y al país en general. Se ha olvidado que los recursos que explota la pequeña minería por su forma, tamaño y condición geológica solo es explotable económicamente a la escala en que nosotros la realizamos. Si entran en vigencia las disposiciones de la nueva ley, esos recursos van a quedar en las entrañas de la tierra y seguirán siendo un recurso muerto y no se transformarán en riqueza viva. También hay una opción de reconversión y un pilar en las economías locales. Me lo voy a saltar, aunque por todo es sabido de que... ¿Por qué ya? No solo pierde la pequeña minería si la ley entra en vigencia. Cuando esto ocurra, ¿cierto? Aquí ya lo han dicho los demás, vamos a tener un problema, vamos a tener un grave problema con la aplicación de la ley, por las coordenadas. Aquí ya todos han escuchado todo lo que decimos. Yo le voy a decir, presidente, cuál es nuestra solicitud, que yo creo que es lo más relevante.
Entendemos la premura de la tramitación de esta moción, considerando que resta poco más de un mes para que culmine el año 2023 y entre en aplicación la nueva Ley 21.420. En definitiva, solicitamos que mediante una indicación del Ejecutivo o de ustedes, es solicitar la aplicación de la consanguinidad y afinidad, incorporándola al artículo transitorio para hacerla entrar en vigor en 5 años más, tal como se concede a los beneficios establecidos en el artículo 142 ter por única vez, sin necesidad que los titulares de pertenencia acrediten estar en la hipótesis del artículo 142 bis. Con ello se logra aprobar esta ley en un tiempo prudencial para solicitar su corrección. Finalmente esperamos que en una futura instancia, ojalá no muy lejana, se pueda abordar una reforma a esta ley, aspectos fundamentales para nuestro sector, como por ejemplo el real acceso a la propiedad minera por las distintas condiciones, las servidumbres de ocupación y tránsito y otros. Y me voy a tomar la libertad, aunque sé que estoy fuera de tiempo, no puedo antes de terminar esta presentación no comentar que nos parece que esta disposición es injusta para quienes descubrieron los grandes yacimientos mineros que le han dado tanta riqueza a Chile y que indudablemente le pueden seguir dando. Y nos llama la atención que algunos que nos prometieron inclusive un reconocimiento en la Constitución como actividad y nos dicen que somos fundamentales en el desarrollo de las comunidades donde nos desarrollamos y que reconocen nuestra labor, especialmente en la zona norte del país, hoy en día pretendan aplicarnos este tipo de normas. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Patricio. Para tranquilidad de quienes han hecho uso de la palabra, nosotros tenemos las presentaciones completas de todos ustedes. Señores senadores, se ofrece la palabra. Senadora en espera. Muy breve, presidente, porque quiero revisar un poco más a fondo las presentaciones. Yo entiendo que el Consejo Minero solo representa minería metálica. Es así, ¿no? Bien. No así la Sonami. Entonces, cuando lo que uno ha escuchado y ha leído, además de lo señalado por la Asociación Minera de Taltal, que me hace mucho sentido, y de Illapel, que sí son consejeros o parte de la Sonami, no entiendo por qué la Sonami no hace presente las aprensiones que ellos tienen como parte de la Sonami o consejeros o como se le llame, no sé cómo se le llama, como tampoco hace alusión a el tema de la diferenciación de las patentes entre minera y no minera, que a mí me parece también del todo injusta, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se cobra la patente por hectárea y la cantidad que necesita de terreno la minería no metálica es bastante distinta a la metálica. Entonces, no tomar en consideración esa diferenciación que siempre había existido entre metálica y no metálica, me hace ruido que la Sonami no lo haya defendido, ¿ah? Particularmente en mi región hay minería no metálica y de pequeños y medianos, sobre todo en la extracción de la sal. Entonces, eso me llama la atención, presidente. Eso que voy a consultar por ahora. ¿La consulta va dirigida a don Jorge Riesco de la Sonami? Así es. Ok. Senador Provence, vamos a hacer la consulta y después vamos a la ronda final. Sí, la verdad, presidente, que al escuchar uno tiene más dudas que nunca. Yo no voy a entrar en el análisis, pero sí quiero decirle a la ministra, por su intermedio, presidente, que legislar esto en un mes es casi imposible. Por lo tanto, la pregunta de lleno es si usted puede aplazar esto por unos 2 meses, la ley 21.420. Porque si la Cámara tuvo 9 meses, ¿por qué nosotros vamos a tener solo un mes? Siendo que, o 2 semanas. Pero voy a poner el mes pensando que está diciendo. Sí, está bien. Entonces, ese yo creo que es un tema que al menos a uno le complica el poder legislar un tema tan complejo, con tanta arista, como el que han planteado todos nuestros expositores,
que quisiera saber si eso es posible aplazarlo, no sé, hasta marzo y ahí volver a retomarlo para tener nosotros la posibilidad de analizar, conversar, una serie de factores que yo los tengo anotados. Yo mientras exponía, conversaba con gente de mi región, vía WhatsApp, y le preguntaba qué habían pasado con las patentes mineras que se han rematado ahora, qué porcentaje se han adjudicado, quiénes se las han adjudicado, si hay pequeños mineros, medianos, chicos. La verdad que dice que menos del 10% son los que se han adjudicado en el remate y recién van ahora a rematar por segunda vez las mismas pertenencias mineras que ya lo hicieron en primera instancia. Y de esa perspectiva, en la recaudación de patentes mineras, no olvidemos que los municipios son parte de la recaudación de eso. Por lo tanto, si baja esta recaudación, le van a bajar los ingresos a los municipios. Y eso es algo que realmente a mí me preocupa, porque por lo menos cuando se legisló esto, tal como lo dijeron acá, por una ley que era distinta, sino que se buscó una forma, un mecanismo de financiarla, y ahí se tocó lo que dijo don Jorge Riesco, presidente, por su intermedio, que se miraron una ley que no deberían por qué haber mirado, debe haber sido por otra instancia. También afecta a la empresa nacional de minería. O sea, la ENAMI, según información de ellos antes de hoy día, es más doloroso porque la crisis por lo menos está más acentuada, y de ese punto de vista, cuando nos dijeron que ENAMI tenía que pagar 5 millones adicionales por patente por esta nueva ley de dólares, ¿ya? Hoy día no sé si tiene los 5 millones de dólares para pagarlo, por todas las circunstancias que tiene, o va a tener que ser el Estado que le pase los recursos para mantener esas propiedades mineras, que es el único objetivo que tiene ENAMI, además de producir concentrados y cátodos de cobre o ánodos, porque ENAMI tiene como una de sus principales funciones es explorar y encontrar yacimientos y poderlo poner a disposición de terceros. Entonces ahí vemos también una complicación que a una empresa propia del Estado que tiene como finalidad fomento, también se le complica este tema. Yo la verdad tengo más cosas, pero prefiero quedarme ahí y a ver si usted no puede responder la pregunta que le hago, ministra, por su intermedio, presidente, porque creo que para nosotros es complejo poder resolver este tema en 2 semanas, como dice la señora Elsperger, y de esa manera poder resolver. Y con respecto al tema eléctrico, la pertenencia minera que se les pide a las plantas fotovoltaicas es una imposición de los bancos, pero no es parte del problema nuestro. O sea, si los bancos están exigiendo que tengan la propiedad minera para que nadie más los pueda perjudicar, de partida está en un error, porque usted lo dijo muy bien, el subsuelo, por lo tanto no debieran tener esa exigencia y tampoco debieran haber patentes mineras aumentada por el mayor número de planteles fotovoltaicos que haya en el país, sobre todo en el norte. Yo creo que ahí lo que falta es que el Ejecutivo haga un trabajo con la Asociación de Bancos y plantee esta condicionante para evitar esa exigencia que están pidiendo hoy día, y a lo mejor también podrían liberar las patentes mineras que se han pedido donde están hoy los planteles fotovoltaicos. Pero creo, ministra, que para nosotros lo importante es la pregunta que le hice, si esto es posible aplazarlo, pensando en que en 2 semanas, al menos yo no me encuentro capacitado en resolver un proyecto donde una Cámara se demoró 9 meses. Gracias. Quiero pedir una ampliación de 10 minutos, la unanimidad de los senadores. Don senador Castro. Bueno, saludar a la ministra, a todos los invitados. Aquí siempre va a haber buena voluntad. Ahora, yo no pude estar al inicio de la sesión, no pude escucharlo a todos, pero en el ánimo de que las cosas puedan ocurrir, va a ser importante colaborando, no sé si exactamente en los plazos que están previstos o no, pero que haya capacidad de articular acuerdos. Porque aquí la gracia es que en
segunda pasada ahora por el Senado, después de la Cámara de Diputados, veamos cómo esto se puede mejorar. Creo que ese es el ánimo que nos inspira. Entonces, aquí sería bueno, por su intermedio, ministra, presidente, conversar de manera informal cómo ver los puntos que pueden ser más complejos, cómo buscar la fórmula de que en las semanas que vienen de diciembre podamos dar un tranco más ágil, sabiendo que tenemos una desigualdad, porque fue demasiado tiempo, me imagino que fue bien ocupado en la Cámara de Diputados, pero aquí, si queremos llegar a sintetizar un acuerdo razonable, va a haber que conversar más y así poder tener un nivel de consenso mayor, que es el estilo que tenemos en esta comisión. Por lo demás, nosotros en general votamos por acuerdo, más que por votos de bloque, salvo que sean cosas muy dramáticas o muy complejas. Entonces, lo ideal sería, lo insto yo, no sé, para que usted también lo considere, a poder tener un diálogo que permita pulir aquellas cosas que están todavía un poco complicadas o cuesta arriba, para que haya mayoría suficiente en el Senado, en la sala, pensando específicamente cuando toque. Sí. Estando con la prórroga de los 10 minutos, se me olvidó tocar la campana, pero quisiera pedirle a la señora ministra que vamos a buscar todos los esfuerzos posibles, porque además tenemos que también ver el tema de energía y que estos proyectos también están con suma urgencia, pero la idea es que el próximo miércoles tengamos al menos media hora para una conversación entre el Ministerio, tomando en cuenta todo lo que han sido estas presentaciones. Y yo me voy a sumar a la consulta de la senadora Berger en relación al tema de Sonami con la pequeña minería, y a don Patricio Gatica, solo consultarle que si bien su presentación es importante, cuando uno va leyendo y lo va escuchando, hay un conjunto de problemas, pero cuando uno llega al punto de nuestra solicitud, finalmente se resume todo en el concepto de la consanguinidad y después lo deja para un futuro proyecto. No sé, yo quisiera darle la palabra a la última vuelta al sector privado, ya porque después tenemos para conversar con usted, señora ministra, pero de tanta cosa que dijo, nuestra solicitud está bien acotada, entonces eso también sería importante para que nosotros lo tuviésemos en el punto. Así que le voy a dar la palabra, vamos a partir por Sonami, luego el Consejo Minero y finalmente terminan... y también considerar lo que dijeron los peritos mensuradores, que hay que considerar qué va a pasar con estas concesiones, en que además sabemos ha sido largo discusión la permisología. Entonces, obviamente, si no hay permiso ambiental, no es justo que también producto del trámite ellos queden en general, la pequeña minería quede en desmedro. Así que le ofrezco la palabra a cada uno de los que intervinieron, pero lo más acotado posible. Don Jorge Reyes. Muchas gracias, presidente. Bueno, lamento, yo por ahorrar tiempo, digamos, no leí completamente nuestra propuesta. Yo no creo que haya ninguna contradicción con lo que dijo Patricio Gatica, salvo que él me rebata expresamente. Nosotros estamos proponiendo varias mejoras al proyecto, pero entendemos también de que existe la premura porque el proyecto entre en vigencia. Y yo creo que no es tarea nuestra solucionar esa disyuntiva. Nosotros, haciendo presente la necesidad de que el proyecto ojalá entrar en vigencia dentro del plazo que corresponde, nosotros de todas maneras proponemos esa mejora, y entre esas mejoras está precisamente eliminar la referencia a la consanguinidad. Nosotros planteamos como una posición alternativa, ¿no es cierto?, de que pudiera postergarse su aplicación en virtud de una norma transitoria, pero entendemos que cualquier agregado al proyecto hoy día significa indicaciones que podrían aprobarse, ¿no es cierto?, en el Senado, pero que obligarían a volver a una comisión mixta en un tercer trámite. Y eso ya conspiraría contra la tramitación que se ha propuesto.
Lamentamos que sea así. En nuestras minutas tan precisadas, yo voy a dejar copia de esta minuta, creo que hay una para cada senador, donde está precisado cuál es nuestra idea de cómo se podría arreglar. Así que lamento lo de la aparente contradicción. La verdad que no ha sido el interés. Nosotros tenemos y tuvimos conversaciones antes de esto y yo creo que tenemos una posición unívoca en esto y tenemos la misma mala opinión de la ley que estamos tratando de arreglar, además. Muchas gracias. Ok. Altero los pequeños mineros. Sí. Bueno, brevemente. Mire, coincido con lo que ha dicho nuestro presidente. Nosotros lo único que pretendemos es precisamente obtener lo que sea mejor dentro de lo posible para todos. Pero sin perjuicio de eso, no podemos renunciar a decir lo que esperaríamos de una política pública que se hiciera cargo de manera integral de los graves problemas que tenemos para desarrollar esta actividad. Lo hacemos solo en el ámbito de colaborar. Lo que queremos es colaborar, no confrontar y mucho menos perjudicar, sino que lo hemos hecho en ese ánimo. Si ustedes están dispuestos más adelante a generar una nueva política pública, sea por moción parlamentaria o por el mismo Ejecutivo, el mejor mundo para nosotros. Eso, presidente. Un minuto como sector, ¿eh? Brevemente agradezco la disposición que han tenido de escucharnos, totalmente, digamos, de acuerdo con lo expuesto por Patricio y por Jorge, nuestro presidente de la Tsunami, pero quiero graficarle una sola cosa. Nosotros como pequeños mineros nos encontramos cercados por esta ley, vale decir, comprimidos. ¿Por qué? Porque se nos da la posibilidad hasta 500 hectáreas, pero 500 hectáreas en la sumatoria de las diferentes mensuras que tenemos los pequeños mineros. ¿Pero por qué cercado? Porque somos familiarmente cercanos y si ellos se suman a la consanguinidad y afinidad, esas pertenencias ya no van a ser 500 con respecto al RUT. Más aún, otro detalle que hay que tenerlo en consideración. La gran minería va a pagar lo mismo que nosotros, 1/10, cuando tenga actividad minera, hasta pertenencias que tienen el máximo de territorio, que son 1000 hectáreas. Nosotros nunca vamos a llegar a 1000 hectáreas, ni siquiera a 200 por RUT. Por lo tanto, ahí hay una situación que consideramos poco justa para nuestro sector, porque el mismo valor que se le va a aplicar a las grandes empresas, hasta 1000 hectáreas, ¿no es cierto?, nosotros no la tenemos. Y lo otro, que también, tal como se dijo acá, las grandes empresas pueden rebajar impuestos a la renta respecto al pago de sus patentes mineras. Y eso también no lo tenemos porque nosotros tenemos presunta. Nada más. Gracias, senadora Berger. ¿Me había pedido la palabra? Sí, presidente. Volver a lo mismo. Yo quisiera establecer el cronograma, porque también aclararle a don Jorge Riesco que nosotros tenemos tramitación en general, en particular tenemos el derecho a presentar indicaciones y si no, ¿para qué estamos escuchándolo a ustedes? Si usted quisiera que nosotros simplemente aprobáramos lo que viene de la Cámara, nos vamos para la casa. Yo no estoy dispuesta al menos a renunciar a ninguna de mis facultades como legisladora. Gracias, presidente. Senadora, la señora Amanda Schuller y terminamos con el señor Milenio. Sí, seré muy breve. Solamente una vez más indicar la importancia de las mensuras mineras en terreno. Muy importante y algo que no pude comentar recién es que el pequeño minero necesita estos linderos para poder orientarse en terreno. Ellos no tienen, digamos, conocimiento de los instrumentos topográficos y todo lo que tenga que ver con la ciencia de la tierra, sino que ellos simplemente en terreno se guían con los linderos y ellos pueden determinar su límite y no traspasarse, digamos, a las concesiones vecinas. Y por otro punto, es una vez más, perdón que sea majadera, el plazo de 90 días que dice para poder oponerse a las coordenadas es insuficiente. Por favor, tienen que evaluar eso. Como les dije anteriormente, no se puede. Y lo otro, con respecto al dato,
El dato no es un tema técnico, es muy difícil poder explicarlo, es difícil tratarlo y es difícil defenderlo y pelearlo. Así que lo justo sería es que se puedan apoyar con las mesas de trabajo, con especialistas en el área, con geodestas. Nosotros dejamos expuesto en la mesa de nuestros asesores geodestas que han estado, digamos, que manejan todo este tema y otros profesionales más que somos los peritos mensuradores de Chile, los expertos en el área técnico-legal en terreno. Somos nosotros los que estamos en la primera línea y somos nosotros los que les defendemos las dificultades técnicas que puedan tener el minero en terreno. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos con el presidente del Consejo Minero. Presidente, muchas gracias. Solo quisiera decir dos cosas. No me voy a hacer cargo de todos los temas que se han comentado sobre la gran minería, que no son efectivos, lamentablemente están mal informados mis compañeros de mesa, pero creo que no es el foco de la discusión hoy día. Yo creo que existen una posibilidad importante de solucionar parte de los comentarios que hemos hecho por vía reglamentaria. Entonces creo que en esta conversación que usted ha invitado a la ministra, creo que se abre un espacio que podría, en la misma línea que algunos de los senadores mencionaban, solucionarse, no sé si todos, pero parte importante de las objeciones que se están haciendo y hacemos votos porque así ocurra. Muchas gracias. Terminamos con la señora ministra. Muchas gracias, presidente. Quisiera señalar lo siguiente. Naturalmente, nosotros continuaremos el día miércoles respecto de varios temas que se plantearon. Uno de los temas importantes es respecto de la vigencia de la ley, que naturalmente esto va a permitir una recaudación que es importante al Estado, considerando la excepción de aquellos mineros de menos de 500 hectáreas y que en la práctica la hipótesis de trabajo sea para 5 años. No voy a dar respuesta a todos porque había un conjunto de consultas, pero sí me parece importante señalar una imprecisión no menor, dado que hay varias asociaciones de pequeños mineros escuchando, que esta modificación que nosotros planteamos a la ley 21.420, que efectivamente tiene un conjunto de aspectos inexactos que complican su aplicación, en ningún caso es incompatible con la patente rebajada de un 10 milésimo para aquellos pequeños mineros de menos de 100 hectáreas. Muy por el contrario. Así que quisiera dejar eso y disponible, presidente, para usted y para la comisión en lo que estime pertinente. Gracias. Ok. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el efecto de la sesión, se le da.